¿Parece? Miremos a Tauro. Si ponemos el ojo para ascendentes en Tauro o soles en Tauro, de preferencia que sea ascendente, que empecemos a mirar esta línea de ascendentes Tauro. ¿Cómo va a ser el eclipse? Bueno, el eclipse se va a ubicar en la casa 5. Un eclipse que da en la casa 5 para los Tauro. Bueno, aquí es. Los eclipses en la 5 me encantan porque el eclipse en la 5 tiene una ventaja y es que de entrada ya el sol está muy bien ubicado. El sol ya tiene una carga positiva. El hecho de que el sol esté allí, pues va a beneficiar mucho. Los eclipses invitan en la casa 5 a Tauro, ¿qué me gusta? ¿Qué debo soltar? Este sí es el signo que debe decir cuáles son las mañas, las manías, ¿qué me está frenando? ¿Qué me está frenando a poder sacar el brillo? Porque el nodo sur ahí está muy contundente para Tauro. Como Venus también está en el signo de Virgo, está de una u otra forma invitando y convocando también a temas de, yo creo que aquí las relaciones o lo que tenga que ver con la forma de noviazgos o tipos de relaciones que se puedan tener con otra persona, también están muy en entredicho. Yo creo que es el signo Tauro que debe empezar a generar valor propio con ese sol ahí en casa 5. La casa 5 es donde nosotros nos cargamos. En la casa 5 nosotros nos llenamos de fuerza. En la casa 5 nosotros sacamos de adentro cosas que no sabíamos que teníamos. Si el eclipse para ti, Tauro, se da ahí y eres de signo ascendente Sol Luna, pues es una invitación a utilizar nuevas herramientas que te permitan brillar por encima de. A veces en la casa 5 nos están pidiendo mucha autenticidad y creatividad desde la expresión genuina, no tanto de lo que puedo hacer afuera, sino desde mi yo. Entonces, si se está eclipsando, soy Tauro, ascendente Tauro, y ya sé que tengo un eclipse en la 5, debo generar procesos de qué es lo que no me deja avanzar y qué me está impidiendo brillar como se supone el eclipse, el sol me dice, renace, entrégate a lo nuevo, ábrete a cosas nuevas de la casa 5. En la casa 5 también se estudia algo de hijos. No me gustaría tanto llevarlo al tema predictivo de los hijos van o los hijos no van, sino más a la parte de nuestro hijo, de nuestro propio hijo. Hay un hijo que siempre nos acompaña. Hay un hijo que aunque nosotros no tengamos hijos, hay un hijo interior que necesita ser escuchado. Y ese hijo o esa hija interior que necesita o requiere, con esa luna también ahí en Virgo, que necesita procesos de cuidado, de Virgo, de servicio, es nuestro niño interior. En la casa 5 conectamos con nosotros mismos, con la esencia. ¿Hasta dónde puedo llegar a eclipsar ese momento en mi vida, casa 5, y llevarlo de manera externa? O sea, tiene una contención muy niño. ¿Hasta dónde me conecto con ese niño interior? ¿Hasta dónde ese niño interno me está pidiendo algo y no lo he venido escuchando? Que se eclipse la casa 5 es también pensar en mí en versión infante. En versión, cuando digo en versión infante me refiero a las promesas del ayer, a esa parte genuina que cada uno de nosotros tenemos. Por eso la casa 5 se vuelve un debate, porque al mismo tiempo se forma la estructura del yo, me defiendo también con la casa 5 y quiero brillar. Pero este eclipse dice, ¿y qué tal si eclipsamos y soltamos, típico de los eclipses, y soltamos viejos patrones, soltamos viejas, empezamos a drenar, típico del intestino, y a sacar, ¿no? Lo que ya no. ¿Cuáles son estas cosas que ya no soy eso? Y que de pronto me ha faltado ese valor, que de pronto me ha faltado hacer y le estoy entregando a Neptuno a que me solucione. Neptuno no soluciona. El tiempo con Neptuno no soluciona. Un eclipse en la casa 5 está diciendo, si usted, Tauro, no lo hace, si usted no se apersona, no va a pasar nada. Si tú no inicias con ese proceso, no va a pasar nada. La vida está hecha por mini procesos. La vida está hecha por digestiones. La vida está hecha por qué haces aquí, causas y cómo va el efecto en rebote. Entonces, ¿cómo es el trabajo conmigo mismo y cuánto le estoy dejando a los demás? ¿Sí? Me neptunizo y lo dejo pues que el tiempo pase. La casa 5 es ese llamado de eclipsarse y decir, no, ya, empiezo ya.
A mí me encanta porque Virgo es el signo que, Virgo no es Capricornio, pero Virgo es el signo que dice, ajá, todo eso está muy bonito. ¿Y por dónde va a empezar? No, pero espérame, te termino de contar. Y Virgo se queda mirando como diciendo, sí, pero ¿a qué horas va a empezar? No, 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 pero imagínate que yo te estaba diciendo que sí, pero ¿a qué horas va a empezar? O sea, si no inicias, eso es Virgo. Por eso Virgo puede llegar a ser impaciente y crítico, como diciendo, te la pasas ahí, blaque, pero cuando inicias, inicia. Así no sea del todo. Quizás esa es un poco la impaciencia y el punto crítico de que Virgo dice, ¿por qué mientras estás en todo eso, si iniciaras con algo, cuando termines de, ya tienes algo, pero algo es algo? Por eso es el aprovechamiento también. En la casa 5, ¿cuántas cosas de ti, Tauro, ascendente en Tauro, estás dejando esperando a ver qué pasa? ¿Y por qué menciono mucho esta dinámica? Porque tu planeta regente, que es Venus, está en una cuadratura con Urano para el momento del eclipse. ¿Sí? Entonces esto también nos está dando otro tinte, otra lectura para Tauro en decir, a veces Tauro se queda como muy así, muy quietico. Entonces es un momento de movilizarse de adentro hacia afuera. Por ahí está el tema. Por ahí está el tema para Tauro. Ay, maestro, eres tan claro con tus ejemplos. Un abrazo. A veces se sienten muy directos, ¿no? De eso se trata, de eso se trata, de que los ejemplos, y por eso se llama el eslogan Astrología Viva, para que podamos llevarla, digerirla ahora con Virgo, aprender a consumir astrología, ¿sí? Nutrirnos de la astrología en esos mensajes que está diciendo, tiene un